Ay, recording in progress. Inglés de ese, de ese qué. Ya está grabando. Bueno, en este momento vamos a compartir el documento y nos vamos por la pregunta número 1. Bueno, pregunta número 1. Si usted tiene la versión anterior, también tenga la mano, porque las cambié, pero algunas siguen contestando como si nada. Entonces dice, responda las preguntas, esta es la del martes pasado, ¿no? Responda las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. Muy bien, ya sabemos que no entran en el juego. Ya sabemos que no entran en el juego. ¿Cuáles gráficas? Antes de responder. La 2 y la 4. La 2 y la 4. La 2 y la 4, listo. O sea que todo queda entre 1 y 3. Muy bien. 3. Y antes de responder, mire lo que hice sobre la niña que ya, y no, otras que ya califiqué. ¿Sabe qué hice? Como a mí me van a preguntar corriente o resistencia, yo hice esto. Mire, si lo puede hacer, haga esto. Mire lo que voy a hacer. Aquí le coloqué de una vez 3. Y aquí le coloqué 1/3. Pero ¿eso qué es? Resistencia total. Resistencia total. ¿Listo? Entonces 3 ohmios. Aquí hay 3 ohmios en resistencia total. Y aquí hay 1/3 de resistencia total. ¿Listo? Ya me lo sé de memoria, ¿sí o no? ¿Ya le pescaron qué es? Bueno, entonces ahora sí viene la pregunta. Viene la pregunta. El circuito en el que la corriente total alcanza su menor valor. Menor. Ahí se nos corrió los números. El circuito en el que la corriente total alcanza su menor valor es. ¿Cuál es? Corriente alcanza su menor valor. ¿En cuál? 1. ¿Cómo? En el 1. En el 1 porque es donde hay la mayor resistencia, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta, ¿cuál es? La A. La A. Y respondieron como si fuese la prueba pasada. ¿Alguien tiene la prueba pasada ahí? Si usted lee, creo que la prueba pasada decía el circuito en el que la corriente total alcanza su mayor valor. Por favor, miren la prueba anterior. Sí, profe, dice su mayor valor. Ah, en la anterior, entonces, su mayor valor, ¿cuál es? El 3. El mayor valor sería la C. El 3. 3. Ese es el anterior, ¿no? La penúltima. Y algunas respondieron como si fuera la anterior y respondieron la 3. Miren, aquí tengo una marcada, miren. Como 3. Bueno, entonces yo ya, mire, yo coloqué aquí. Profe, de casualidad, ¿esa es mi prueba? No puedo decir el nombre. No, esa es como que la mía, ¿Quién dijo que es la mía? Melanie. Ay, ¿cómo te reconozco? Sí, Mire, coloqué 0, ¿sí lo ven? sí, profe, yo sí en eso, pero empecé la carrera. Empecé la carrera y luego le estaban, había premio para que terminara primero, ¿ok? No, profe, pero yo dije después me cogí la tarde para responderlo. Coge la tarde. Tranquila que le quedan como 80 años de vida, si su expectativa de vida es de 90, más o menos le queda eso. Bueno, 0, mire, yo coloco un cerito ahí, porque es más fácil sumar ahorita unos y ceros, no chulitos. Bueno, 2. El circuito en el que la resistencia... Ay, es que me toca moverme aquí y no se mueve lo otro. El circuito en el que la resistencia total o equivalente alcanza su menor valor. ¿Cuál es? El 3. El 3. Sí. O sea, ¿qué opción? La C. La C. La C. Y Melanie, y en la anterior, ¿cómo era la pregunta? Sí, profe, las puse invertidas, aplica mal los conceptos. Yo creo que memorizó las... Bueno, ¿entendido, chicas?
Yo estoy cambiando, así como arriba pregunté corriente, aquí ahora puedo cambiar con la de arriba, poner resistencia total alcanza su menor valor. ¿Sí? Es jugar con eso. Ley de Ohm, sí, ley de Ohm. Por eso coloco aquí, otra vez se me fue. Ya siempre que la vea aquí, tres. Y aquí ya sabe que le da 1/3. ¿Listo? Ya, me voy a poner el valor. Usted puede rayar el papel, nadie le dice nada. ¿Sí me dice entender con ese truquito? O si tiene 2, pues pone 2 y 1/2 y ya. Bueno. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno. Sigamos. Ah, este ejercicio. Oye, sí que me gustó este ejercicio. Este inclusive, yo antes lo ponía cuando nos quedaba tiempo, cuando éramos felices, o sea, que usted podía ir al colegio. Entonces yo ponía las 5 preguntas, eran situaciones que usted ponía en el simulador de Cocodrive. ¿Listo? Bueno. Entonces dice, la figura muestra, bueno, ¿qué pregunta hay que responder? Esa está larga, ¿no? Eso se responde del 3 hasta el 6. O sea que son 3, 4, 5, 6. Son 4 preguntas. La figura muestra un circuito armado por estudiantes del 10-1 del Liceo Nacional de Tokio. Entre paréntesis, así se escribe el Liceo Nacional de Tokio en japonés, así como se muestra en la hoja. Formado por 4 lámparas, L1, L2, L3 y L4, de igual resistencia, conectadas a una batería. Las lámparas L2 y L3 están controladas por el interruptor S1 y S2 respectivamente. Aquí estamos viendo, ¿cierto? S1 controla a I2, perdona, a L2 y S2 controla a L3. ¿Listo? Bueno. Chicas, si yo les dijera a ustedes, dijeron que tienen igual resistencia, ¿qué valor le pondrían a las lámparas? Un ohmio. Un ohmio, ¿cierto? Pero no sabemos, pero ya sabemos que le podemos poner un ohmio. ¿Listo? Entonces, Camila, léenos la pregunta número 3. La estudiante ya casi llegó. Lanza 4 afirmaciones. Ayúdala señalando la que es cierta. No, pero se Leo, llama es ya casi si llego, no ya casi llego. Léelo bien. ya casi sí llego. A. La intensidad de corriente I2 es el doble de la corriente I3. B. La caída de voltaje en la lámpara L2 es la mitad del valor de caída de tensión en la lámpara L3. C. La intensidad de corriente I4 es el mismo valor de la intensidad de corriente I1 por tener la misma resistencia. La intensidad de corriente I1 tiene el mismo valor del resultado de sumar la intensidad I1 e intensidad I3. Esa era la D, ¿no? No dijiste que era la D, Camila. Sí, esa era la D. Leíste modo ráfaga. Bueno. Borremos aquí esto. Voy a bajar un poquito el zoom. Bueno, entonces mire lo que... Uy, demasiado. No, ahí está bien, ¿cierto? Entonces dice que cuál de esas afirmaciones es la cierta. De la primera, dice que I2 es el doble de I3. Pero si son iguales las resistencias, entonces ¿cómo son las dos corrientes? ¿Cómo es I2 e I3? Iguales. Iguales. Están en paralelo, pero como las resistencias son iguales. Listo. B. La caída de voltaje en la lámpara L2 es la mitad del valor de la caída de tensión en L3. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Cómo son? Iguales. Iguales. ¿Por qué son iguales? Porque tiene el mismo valor. Ay, no. Sí, pero... Y porque están en paralelo. Ah, esa es la cuestión teórica. Ese es el fundamento. Porque están en paralelo, ¿cierto? Muy bien. O sea que la B no es. Ahora C.
La intensidad de corriente I4 es del mismo valor de la intensidad de corriente I1 por tener la misma resistencia. Me están diciendo que I1 arriba, mírenlo acá. Voy a rayar. I1 acá es igual a I4. O sea que I1 y I4 serían I total. Y eso es cierto, ¿cierto? Porque I1 se divide en I2 e I3. Pero cuando vuelve y coge por acá, sale con ¿qué? Con color rojo, o sea, con el mismo valor que entró. Esta sería cierta. Pero mire lo que dice abajo. La intensidad de corriente 1 tiene el mismo valor del resultado de sumar I2 más I3. Pues es que la verdadera es la C, ¿no? Porque No. es que la verdadera es la D, perdón, la D. Porque es que la C dice que la intensidad de corriente I4 es el mismo valor de la intensidad de corriente I1 por tener la misma resistencia. Y ahí cuando dicen por tener la misma resistencia se están equivocando. ¿Por qué? Porque L2 y L3 también tienen la misma resistencia y no tienen la misma intensidad. Pero L1 y L2 es la corriente total. I1 es corriente de Sí, entrada. ajá, pero no es la corriente total por tener la misma resistencia. Ah, listo. Correcto. Entonces la respuesta correcta, ¿cuál es? La D de La D. dedo. ¿Listo? ¿Qué pregunta era esa, chicas? La 3, ¿no? La 3. Ahora vamos con la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Quién la lee? Sofi. Yo, profe. La estudiante llámese casi todo. Abre el interruptor S1 y plantea 4 conclusiones. Indica la que es válida. Bueno, Ah. entonces, ojo, atención. Entonces, ¿ella qué hace? Voy a borrar esto. Ella quita ¿a quién? Abre este señor. El interruptor S1. Ay, ¿qué pasó? Abre el interruptor S1. Esto queda abierto. Si queda abierto, ¿circula corriente por la lámpara 2? No. Señor. No. Listo. Le damos las opciones. Sofi. Ah. Profe, baje un poquito Intensidad. para que se vea mejor. No, porque es que no quiero perder de vista la imagen. Ah, la lámpara L2 deja de funcionar al igual que la lámpara L3. L2 deja de funcionar, pero L3 no. Pero L3 no. Sí, L3 debería seguir funcionando. Sigue funcionando. La intensidad de corriente I1, I3 e I4 se hacen iguales. I1, I3 e I4. ¿Cómo queda el circuito cuando S1? Queda en serie, entonces sí se quedarían iguales. Esa es cierta, ¿cierto? Le damos las otras, porque quién sabe si de pronto hay unas parecidas. Sigamos leyendo la otra. C. La lámpara L2 y L4 dejan de funcionar y siguen funcionando la L1 y la L3. Eso es falso porque si desconectamos como tal el circuito de la L2, El interruptor. deberían quedar, el interruptor de la L2 deberían quedar funcionando las demás. Y la intensidad de corriente I2 se reduce a la mitad de su valor original, también es falso. Tampoco. Listo, entonces la respuesta correcta es la... ¿Cuál? La B, B para la pregunta. número 4. Pregunta número 4. Listo, vámonos para la pregunta. Profe, no escuché bien la respuesta al final. ¿Cuál es? B de balón. Gracias. Número 5. ¿Quién lee la número 5? Dale, Candy.
Yo, profe. 5. La gemela de llámese casi todo abre el interruptor S2 y plantea 4 conclusiones. Bueno, Indica la que es esperen, esperen, válida. esperen. Entonces, abre S2. Cuando usted abre S2, ¿quién deja de funcionar? La lámpara 3, L3. ¿Y quiénes quedan funcionando? Queda funcionando y L4. L2 y L4. L1, L2 y L4. Y además, ¿cómo quedan conectadas esas tres lámparas que quedan Un funcionando? circuito en serie, profe. Quedan conectadas en serie. ¿Listos? Ahora sí, léelo. Bueno, opción A. La lámpara L3 deja de funcionar al igual que la lámpara L2. Es incorrecto. B. La lámpara L1 y L3 deja de funcionar y sigue funcionando la L2 y la L4. Es incorrecto. La intensidad de corriente I2 se reduce a la mitad de su valor original. Es incorrecto. Y D, que es la correcta, la intensidad de corriente I1, I2 e I4 se hacen iguales porque ya quedan conectados en serie. O sea que es la misma respuesta que el ejercicio anterior. Pero con bajo- diferentes intensidades. Sí, pero no, bajo diferentes circunstancias. Uno fue cuando afecté la lámpara, abrí el interruptor 1 y el otro cuando abrí el interruptor 2. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta en la pregunta número 5 es La D de dado. de dado. Bueno. Pregunta número 6. Profe, baje eso porque ahí sí ya no vemos. Sí, pero es que no quiere eliminar la imagen, pero bueno. Sí, ahí queda. Dale. La pregunta número 6. ¿Quién la va a leer? Hanna. Un estudiante elimina la lámpara L2. Con respecto a la situación original, se puede decir que A. La intensidad de corriente total del circuito disminuye. B. La resistencia total del circuito disminuye. C. La intensidad de corriente total del circuito aumenta. D. La resistencia total del circuito se mantiene igual. Bien, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La intensidad de corriente total del circuito aumenta. ¿Aumenta? Pero la Ay, no, resistencia también se mantiene disminuye. igual, se mantiene igual. Se mantiene igual, pero eliminé una lámpara. Bueno, pregunta, ¿eliminé una lámpara que estaba en serie o que estaba en paralelo? Ya, profe, es la intensidad de corriente total del circuito disminuye porque el circuito quedaría en serie. Entonces ya habría más resistencia y menos intensidad. Entonces sería la intensidad de corriente total del circuito disminuye. Correcto, es la opción A. Pero la voy a explicar, Es la opción A. Nuevamente, esta tiene un antes y un después, me devuelvo acá. Si todas estas valen de a 1, esto vale 1, esto vale 1, esto vale 1 y esto vale 1. En la situación original, ¿cuánto vale la resistencia total? En la situación original. Hagamos cuentas. 1 aquí y 1 acá, pero estos dos están en paralelo, entonces me queda en 0,5. Entonces, la resistencia total, ¿cuánto será? 2,5. ¿Sí o no? Bueno, ahora para el después. Entonces, la resistencia total en el después dice que he eliminado, ¿a quién he eliminado? Dice la pregunta 6. A L2. Entonces, cuando quito a L2, todo el circuito me queda en serie. Entonces, ¿cuánto me da la resistencia total? 3. 3. Entonces, aquí la intensidad es alta o es baja. Aquí es Ahí es alta. alta la intensidad. Y aquí la resistencia, entonces, cuando elimino L2, se hace más alta. Si la intensidad es alta, entonces, si la resistencia es alta, la intensidad es ¿qué? Baja. Baja. ¿Qué dice la opción que plantea Camila? ¿Cuál es la respuesta? La
la intensidad de corriente total del circuito disminuye. Correcto. ¿Listo? Bueno, borrar. Vamos con la hora, ¿no? Cuando usted me diga, fue más rápido, que esto va muy lento. Quítale los frenos, déjalo sin frenos. Listo. Bueno, pregunta número 7. A esta pregunta 7 estaba por allá en un ejercicio que les había puesto antes, en el primer material que les entregué. ¿Sí o no? El primero que les entregué como material de estudio, que me acuerdo qué día estuve mirando de un estudiante y hay que solucionar esa hoja también porque tienen errores. Entonces ese queda pendiente. El número 7, ¿qué dice el número 7? ¿Quién lo lee? Alejandra, léeme por favor la pregunta número 7. ¿Profe, puedo leer? Bueno, lea porque Alejandra debe estar ya en Barranquilla calentando. ¿Quién va a leer? 7. Córdoba. Melanie. 7. Un estudiante investiga sobre la relación existente entre intensidad de corriente y resistencia. Para ello implementa el circuito que se indica al conectar, al indicar el circuito, la estudiante observa que el bombillo 1 se ilumina más que el bombillo 2. ¿Por qué el bombillo 1 ilumina más que el bombillo 2? A, porque el bombillo 1 tiene Dame una la respuesta resistencia correcta, que tú creas correcta para ganar tiempo. Un momento. Profe, yo pienso que es la C. Sí, pero Melanie tiene la opción. Estamos esperando a Melanie. Profe, sí, profe, es la C por lo que tiene una resistencia menor. Entonces la respuesta menor correcta resistencia, mayor intensidad. es la C. ¿Listo? Bueno, vamos en la pregunta número 7. Pregunta número 8. ¿Quién la lee? ¿Yo puedo? Sí, dale. 8. En un circuito en paralelo de 3 bombillas iguales, uno se fundió. La corriente en las otras 2 bombillas deja de circular porque la corriente se Dame la que pierde tú en el creas lugar. que es correcta de una vez, para ganar tiempo. La corriente de las otras 2 bombillas es igual en cada una de ellas porque es que el circuito paralelo no se hizo para que cada bombilla fuera como independiente. Entonces, si se funde, la intensidad sigue circulando igual, ¿no? Sí, solo que se reparten partes iguales. Pero pues si eran 3 ramas, era la tercera parte de la corriente. Correcto. Y si son 2, pues es la mitad de la corriente en cada uno. Porque tienen resistencias iguales. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? ¿Cuál, Candy? ¿Cuál, Camila? La de, profe. La D de dado, La D. ¿cierto? Porque la pregunta es, la corriente en las otras 2 bombillas es igual en cada una de ellas. Entonces ahí coincide corriente y voltaje, ¿no? Bueno. Pregunta número 9. La pregunta 9 yo ya la había hecho en la pasada prueba. Búsquenla y verán. Solo que la cambié. Pregunta número 9. ¿Quién la va a leer? ¿Giselle? Profe, si bajara la prueba, uno sabría. Pero bájela, por favor. Es que yo estoy bájela. mirando la hoja. Pues nosotros estamos mirando el computador. Bueno, entonces aumentemos aquí el zoom. Un poquito. Pregunta número ¿qué? 9. Giselle, léenos la pregunta número 9. Dice, una resistencia de valor R está conectada a una batería de tal forma que disipa una potencia P. Si se conecta una resistencia por la mitad de su valor, ¿cuál será el valor de la potencia disipada? Bueno, Yo puse que era la B.
B de balón. Igual que si la pregunta anterior. Miren la pregunta anterior que estaba era por el doble y yo la puse por la mitad. Usted puso la B. ¿Quién más? ¿Quién difiere o quiénes o están de acuerdo con eso? Yo puse la C. Era la C. Yo Era la también C. puse la profe. C. La C. Bueno, ¿hacemos la demostración? ¿Por qué es la C? Bueno, la demostración que es la C es por la siguiente. Voy a dejar de compartir un momentico. Y vamos a agrandar. Esto aquí se puede agrandar la pantalla, ¿cierto? Bueno, este planito, esto es para mañana. Ustedes no van mañana, ¿cierto que no? Van las chicas de 11. Entonces ustedes irían el lunes, ¿cierto? No, profe, creo que la próxima semana no hay presencialidad porque son No, eso profe, de no hay planes de apoyo. presencialidad. Yo le pregunté a Lara porque tenía una duda con lo del plan de apoyo de matemáticas y me dijo que no. Y llegó y me contestó como medio bravo. Y es que Federico no les dijo en la reunión. Sí, yo les dije, solo que había una excepción. ¿Se acuerdan que les dije la excepción? Que Sí, yo la profe. necesito en el Fue su laboratorio. clase, profe, el martes. Exacto. Sí. Además allá en la circular dice, ¿sí o no? Yo lo informé, bueno. Solo que dije que la excepción era para electrónica. Por lo del laboratorio, además me tienen que, ese día voy a que me sustenten los que faltan de proyectos. Bueno, chicas, vámonos con... Profe, qué pena interrumpirlo. Entonces el martes empezamos a exponer todas. No, primero nos vamos con esto y luego sí vamos con las exposiciones. Voy a ver si el martes, o sea, no las voy a citar el martes por la mañana, sino por la tarde. Para evitar problemitas. O sea, ¿por qué por la tarde? Porque necesito el laboratorio. Además, usted por la mañana están en clases virtuales. ¿Listo? Bueno, entonces, para poder responder esa pregunta, nosotros sabemos esto. Me dicen si se ve o no. Potencia es igual a B por I, ¿cierto? Pero nosotros sabemos por ley de Ohm que I es igual a ¿qué? A B sobre R. O sea que si este señor yo lo coloco acá, lo voy a reemplazar. Entonces coloco P igual a B por I. Pero I, ¿qué es? B sobre R. Por lo tanto, entonces P también es igual a ¿qué? A B cuadrado sobre R. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuándo empieza el antes y cuándo empieza el después? Entonces, antes, vamos a colocar aquí el antes y vamos a colocar aquí el después. Antes, dice, vamos a tratar con esta fórmula, que P es igual a B cuadrado sobre R. ¿Cómo hacemos para calcular ese P? Pues le damos valores a la resistencia y al voltaje. ¿Qué valores creen que le vamos a dar? 1. 1. Camila no puede decir porque está comiendo con la boca llena. Entonces, 1, entonces colocamos P igual a 1 voltio al cuadrado sobre valor de 1 ohmio de la resistencia. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1 sobre 1. 1 sobre 1, ¿cuánto me da? 1. O sea que P es igual a 1. Una vez la potencia. Ahora vamos con el después. Con el después, entonces, ahora sí me dicen que la resistencia se hace igual a ¿cuánto? A la mitad. La mitad, profe, A la 0,5. mitad. ¿Cuánto es la mitad de 1? 0,5. 0,5. O el ombligo, ¿no? La mitad de 1 o el ombligo. Entonces, 0,5. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1 sobre 0,5.
1 sobre 0,5 es lo mismo que decir 10 sobre 5, ¿cierto? Y 10 sobre 5 es igual a 2. O sea, ¿cuántas veces la potencia? 2, o sea, el doble. La respuesta correcta es... ¿Cuál es, chicas? La C. La C, ¿cierto? ¿Alguien me quiere decir, en la prueba anterior, el profesor les decía, la resistencia se hace la mitad o se hace el doble? El doble. Doble, profe. Si las resistencias se hicieran doble, entonces la respuesta sí sería P medios. La mitad. Pero como se memorizan las preguntas. ¿Listo? Profe, ¿usted es tan amable de volver a compartir pantalla? Ah, no, pues estoy mirando a ver si ya copiaron acá. Nos queda 1 hora de trabajo. ¿Listo? Hágalo señor. para cuando el después. Profe, es que era para pedirle como que un favor, ¿sí? Esto, si no alcanzamos a hacerlo del circuito, usted nos podría enviar al grupo. Pues no, o sea, es obligatoriamente no, las niñas que quieran, como un circuito parecido para hacerlo de repaso. Ah, no, sí, yo les voy a dejar más circuitos. No, Pero les voy a- que se parezcan a ese al que usted nos puso en la evaluación. ¿Y usted cree que yo voy a igualar otro? Yo les voy a poner varios. No, yo no, pero que la estructura se medio parezca. Ay, perdón, esto está siendo grabado. Cuac, 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 cuac. Dije, cuac, cuac. No, mona, o sea, yo lo que necesito ahorita es que usted siempre piense, ¿sí? Y aplique. Recuerde, un ejercicio es una situación nueva, es como una jugada, una partida de ajedrez. No es igual a la anterior, pero usted tiene todos los elementos para poderla resolver. ¿Listo, Camila? Bueno. Sí, profe, pero no se le vaya a olvidar porque se parece a un niño chiquito, se le olvida todo. Sí, debe ser que uno regresa. El Alzheimer juvenil. Que me siento más feliz así. Pero cada vez me parezco a ustedes. Yo no entiendo por qué ponen tan bravas. A ustedes se les olvida todo. Luego esa tarea era para hoy. Luego no sé qué. Igual, o sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es lo que el que entrena. Profe, usted nos debe una evaluación de marzo y la que está calificando hoy, tras del hecho, dijo que la estaba calificando y no ha calificado. No, mire, no es que la había dejado en el colegio. Se me ha quedado en el colegio. Sí, ve, profe, dice que Pero nosotros usted somos dijo que estaba las de la calificando Isaías. ya. Sí, Usted nos pero dijo. cuando la revisé, a ver, chicas, es que yo llego y cojo esto, mire, yo voy mirando así. No empiezo por eso, la verdad, yo no empiezo por ahí. Yo empiezo siempre porque lo gruesito. Entonces yo llego y miro, por ejemplo, voy a mirar esta no, porque esta no la había visto. Una que ayer me pasaron, y entonces la chica miró y vio caída de tensión en la resistencia 1, 1896 voltios. Yo, qué pecado, no sigo revisando, porque la pila de la fuente es de 9 voltios. Carajo, yo te voy a poner voltajes de esos tan grandes. Entonces yo ya no sigo mirando, ¿sí? Pero hubo una que sí, ay, mira, miremos ahora sí más. Es eso. O sea, yo apenas veo eso, no miro el resto, todo queda mal. ¿Listo? Bueno, pero no me distraiga. Bueno, entonces, parece un niño chiquito. En lugar de decir, parece una niña de electrónica de 10º. Todo se le olvida. Bueno, voy a compartir. Claro, el Alzheimer en los jóvenes queda bien porque son jóvenes, pero sea de uno, entonces lo llaman irresponsabilidad. Bueno, lea usted, niña comelona. Ella ya sabe quién es. Yo. Una estudiante, la 10, ¿sí? Profe, bájelo. Una estudiante arma un circuito con una pila y 3 bombillos conectados en serie, como lo muestra la figura. Bueno. ¿Listo?
Si la estudiante cambia el bombillo 1 por otro bombillo de menor resistencia, ¿qué pasa con la corriente que atraviesa el bombillo 3? Bueno, antes de eso, ojo, ella elimina un bombillo, ¿cierto? No le elimina, le cambia el valor. Entonces, ¿cuánto era el antes? El antes es 1, 1. ¿Serían 3 ohmios? Eso, entonces el antes, aquí a la izquierda es el antes. Y el después serían de 2 ohmios. No, porque no la elimina, la cambia de menor valor. O que no la elimina. Entonces, antes da 3 ohmios. Y ahora aquí a la derecha viene el después. El después es que el bombillo 3 le pone menos valor. ¿Cuánto es menos? ¿Cuánto quieren poner? 0,5 ohmios. 0,5. 0,5, ¿no? Sí, ustedes ya se volvieron unas veteranas en eso, expertas. Entonces, ¿cuánto me da? 2,5. 2,5. Pero están conectadas en serie. ¿Listo? Entonces, ahora sí, lee las opciones. Ya lo voy a Las bajar, opciones ya con lo voy la a que- bajar. Ok. Bueno, A, se mantiene igual, porque el bombillo 3 únicamente está conectado al bombillo 2. Pues eso es Marihuanero. falso. Falso. B, disminuye porque los bombillos tienen la misma corriente por estar en serie. Esas haría porque pues, los bombillos están en serie. Bueno, Pero disminuye. Ah, Disminuye la corriente. no. Y la C. Es la resistencia, perdón. Pero Aumenta tenga porque cuidado los qué es lo que le están preguntando. ¿Qué Sí, pasa es con la la corriente. corriente? Exacto. Se aumenta porque los bombillos tienen la misma corriente por estar en serie y disminuye porque el nuevo bombillo hace que disminuya el voltaje de la pila. Y es la C, sí, porque pues disminuye la resistencia y aumenta la intensidad. Correcto. Entonces, la respuesta correcta es la opción C para la pregunta número 10. Pregunta número 11. Muy bien, la pregunta número 11 dice, en esta también cayeron. Creo que cayeron todas en esta. Voy a leer esta parte. Un estudiante quiere encender el bombillo de un circuito, el cual tiene un espacio para ubicar una resistencia como se muestra en la figura. Entonces, una pila no dice cuánto, una bombilla y una resistencia. Ella tiene 4 objetos para usar como resistencia y cada uno de ellos tiene diferentes características como se muestra en la siguiente tabla. Muy bien, entonces allá viene lo que le quedó. ¿Dónde está Juliet Acosta? Que si lo tiene grueso y delgado o que si lo tiene delgado y largo. Sí, algo más o menos así. ¿Cierto, Juliet? ¿Dónde está Juliet? ¿Verdad que está así influido en Acá, eso? profe. Me dijeron que estaba sin energía, sin luz. Y yo le dije, no, debe ser que no tiene fluido eléctrico. ¿Qué está sin Lo que luz? pasa es que están cambiando el cable por mi barrio, entonces están molestando. Sí, y aquí al frente, mañana de pronto están construyendo como a 10 kilómetros y me van a dejar sin luz. No, mañana me toca en el colegio. Bueno, entonces ahora sí. El estudiante lee en un libro que la alta resistividad de un material permite un paso de corriente menor. Ella sabe que la corriente que pasa por un objeto es menor cuando su sección transversal disminuye y su longitud aumenta. Entonces ya lo tiene claro, ¿cierto? Si lo tiene grueso y cortico, entonces la intensidad es alta y la resistencia es baja. Es baja. Pero si lo tiene delgadito y largo, ojo, delgadito y largo, entonces la intensidad es baja y la resistencia es alta. ¿Listo? Bueno. Pero ¿qué es lo que quiere hacer ella? Encender el circuito. O sea, ¿con qué objeto nos debemos concentrar? ¿Con el objeto 1, 2, 3 o 4? ¿Cuál de esos nos debemos Con concentrar? el objeto 2 y 4. 2 y 4. Bueno, listo. La estudiante además sabe que los metales son mejores conductores de electricidad que la madera.
Si el estudiante desea la resistencia más baja, ahí se las cambié. Miren, el anterior decía la más alta. Y volvieron a contestar como la anterior. Si el estudiante desea la resistencia más baja, ¿cierto? ¿Cuál de los objetos disponibles debe escoger? El objeto 2. El objeto 2. El objeto número, ¿qué? 2. 2, porque lo tiene grueso y cortico. O sea, mayor intensidad de corriente, menor resistencia. ¿Listo? Sofi no vino a reírse. Ya reemplazó a Judith. Ya. Bueno, entonces la respuesta correcta es la B. O sea, el objeto 2. Bueno. Pregunta número 12. Bueno. La pregunta número 12 dice, ¿quién lo lee, por favor? Una resistencia RO se ha conectado en paralelo con una resistencia R, que es igual a 2 RO. Según lo muestra la figura, eso significa que. Bueno, espera, entonces mire, una chica, yo vi en una prueba, me pareció muy chévere lo que ella dijo. Ah, pues yo no me complico. ¿Esta cuánto vale? Pues vale 1. Y este vale 2 veces el otro, ¿no? Entonces este vale 1 y este vale ¿qué? 2. Y ya, le puso, lo marcó así. Y de una vez, ahora sí lea a ver. La corriente que circula por la No, de una, resistencia RO. Sofi, léeme la que tú creas la correcta. Ok, la corriente que circula por la resistencia R es el doble de la corriente que circula por RO. La corriente que circula por R. Es el doble de la corriente que circula por RO. Pero es que aquí tengo más resistencia. Ay, sí, es la mitad. Entonces, la corriente que circula por RO es el doble de la corriente que circula por R. O sea que, ¿qué opción es? La Opción La A. A. La correcta es la A. Vamos a la pregunta número 12. Bueno. Pregunta número 13. Bueno, pregunta número 13. Listo, la pregunta número 13 hasta la 17, que dan 5 preguntas, es con base en en el proyecto que ustedes estuvieron trabajando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lee la pregunta y la que considere la respuesta correcta para ganar tiempo. ¿Quién la quiere leer? Mela. Yo. Bueno, Dana. 13. Dana, Ay, Dana. profe. Ay, bueno, Melanie. Dice, de No, la profe, siguiente. ya le digo, ay, profe, deje que lea Dana. Dana. De las siguientes afirmaciones indica aquella que no es cierta sobre la plaqueta impresa. O sea, ¿la de la derecha o la de la izquierda? La de la izquierda. Izquierda, ¿cierto? Dale. Yo puse que la correcta era la B. La El cátodo, Léela. el cátodo del LED 3 se ubica en el orificio rotulado con el número 24. Con el número 24. Correcto, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta es B de balón. Melanie, la 14. 14. La fotocelda se ubica en la plaqueta impresa entre los orificios rotulados con los números
6 y 7. 6 y 7. Respuesta D. Fotocelda. Veo aquí la chica que, pues es Melanie, que ella iba escribiendo y sí, es cierto. Sí, profe. Sobre estas partes, ella por ejemplo tiene aquí que ella escribió fotocelda, aquí escribió fotocelda y así iba marcando para otros, ¿no? Listo. Profe, es que para no complicar, o sea, yo iba a responder normal, pero me estaba complicando mucho con todos los numeritos, entonces lo más fácil era eso, ubicar No, primero sí, eso del vale, plano tranquila, a la eso plaqueta. está muy bien, Melanie. Dice lo mismo, literal. Sí, igual, literal, por 2, por 3, por 4. Ay, verdad que no estamos en WhatsApp. Me equivoqué. ¿Quién va a leer la otra pregunta? Ahora sí la va a leer Melanie. No, Melanie ya la... Bueno, ¿quién lee la otra? Melanie, profe, por favor. Ay, Melanie. ¿Quién lee la siguiente? La número 15. Profe, se le agradece que baje el Ya, archivo. Muy bien. pero estas niñas. Número 15, ¿quién la lee? Yo. El potenciómetro P es de 100 kiloohmios, que es un componente de 3 terminales. Se ubica en la plaqueta impresa en los orificios rotulados con los números 19 y 20. O sea, ¿qué opción? La D. La D. Sin embargo, aquí una señorita me llamó aparte y me dijo, profe, pero yo no entiendo. El potenciómetro tiene 3 terminales y está ubicado en el 1, 2 y 3. Y yo, no, aquí sí perdí el curso. ¿Quién está en 1, 2 y 3? El Creo que está transistor. Transistor. El transistor. Y entonces se dejó caer por los 3 terminales porque en el potenciómetro, ¿cuántos terminales usamos? Solamente 2. estábamos conectando 2. Y el otro queda al aire, ¿cierto? Y no pasa nada. Muy bien. Pregunta número 16. ¿Quién la va a leer? Yo. Dale. El LED 2 se encuentra en paralelo con el LED 4, como se observa en el plano electrónico. La ubicación de este último en los orificios de la plaqueta impresa corresponde a los números. Bueno, Ah. aquí antes de eso, Dana, aquí una chica me dijo, profe, yo no entiendo de este último. Entonces, le dije, no, ahí sí no le puedo decir. Entonces vuelvo y pregunto, ¿quién es este último? El LED 4, profe. El LED 4, muy bien. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta en las 16? La 14 para el cátodo y 12 para el ánodo. Sofi. Profe, esa es la 14, es para el... No, pero no es la 14, es Ay, perdón. la 16. Sí. ¿Cuál 16, profe? Estamos leyendo la 16, ¿no es? Por eso, pero el número 14. Ah, no, deme la opción. Es que, profe, si bajara... Pero estoy en la 16, yo estoy... ¿no le están viendo? Profe, no se ve. Es que profe ya quiere ver la Sí, sí plaqueta. se ve. Es la B. La 14 es para el ánodo y la 2 es para el cátodo. La respuesta correcta en la 16 es la opción B de balón o bebé, la 16. ¿17? ¿Quién la quiere leer? Yo, profe. Dale. El transistor 12N3904 se configura como un transistor con emisor a tierra. ¿Es cierto afirmar en la plaqueta impresa que la respuesta correcta es la A? La base se ubica en el orificio 1, el emisor en el orificio 2 y el conector en el orificio 3. ¿Qué dice Candy? Profe,
Profe, yo digo que es la C. El orificio 1 corresponde a la base, el orificio 3 al colector, no al conector, y el orificio 2 al emisor. Muy bien, Creo Candy. que yo también digo Las que es la demás C. cayeron. Como todos dicen conector, siempre la coloco. No, profe, yo parecen, marqué, Profe, yo que- hasta le yo corregí. marqué la C, que era conector. parecen portoliqueños. No pueden decir colector. Soy de Puerto Rico. ¿Ah? La hice con solo esa intención. La correcta es la número. Profe, mire, yo, verá que yo sí contesté la del colector. ¿Qué? Sí, profe, yo marqué colector. Aquí tiene doble marcación. No, Sí, no borró bien la A. profe, pero se está dando cuenta que sí la borré y tiene que verse más borroso. Profe, yo marqué la otra. Si yo fuera un escáner, veo dos borrosos, 0. Así hace el escáner. Profe, pero como no es un escáner. Asuma que está con un escáner. Yo no soy sino una máquina que habla. Cuac, cuac. Bueno, la 17 es la opción C. Chicas, es para que aprendan. ¿Y ese qué pin es ese? El conector. Conector. No es conector, es colector, porque somos de Puerto Rico. Colector. Ahora sí. Ahí se dicen lo mismo, solo que varían en el nombre. Muy bien. Profe, ¿puede creer que me demoré 5 minutos con esa pregunta? ¿Y qué contestaste al final? La C porque me di cuenta del conector. Ahí me di cuenta y yo como que de una vez le corregí. Bueno. Muy bien, el hecho es eso. Bueno, hasta acá, hasta la pregunta 17, solo quiero que me hagan la cuenta. ¿Cuántas llevan hasta la 17 bien? O sea, ¿cuántos puntos le dan hasta la 17? Alguien puede decir 17 o 15 de 17 o 2 de 17. Ahí sí, pues hay que ir al puente de la vida. Bueno, entonces, ¿quién? Pues cuenten, a ver, ¿cómo van? Le voy a contar a usted, Mona, Melanie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La reivindicó el proyecto, Melanie. 13 de 17. Le voy a anotar aquí para cuando vuelva aquí, no tenga que volver a contar. 13 de 17. Eso me da una efectividad. Si cojo 13 y lo divido entre 17, 13 dividido entre 17 me da 0.76%, o sea, el 76% de efectividad. Está en un básico. Sí, porque el básico va entre 7. No, estaría en un alto. Pero hasta ahí, todavía no puedo decir más. Bueno, ¿listo? Sí, profe. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, pero preguntemos. Sofi, ¿cuántas llevas? ¿Cuánto te dio la suma? Yo llevo como lo mismo de Melanie. O Y es como que no 14. puedes contar. No, creo que 14 sobre 17. Es que usted me tiene la hoja y no me acuerdo como de 2. Pero creo que Sí, es 14 se sobre queda 17. berraco, sí. Candy, tampoco la tengo. Dana. Profe, yo a usted le puedo afirmar que llevo las 17 correctas y después se va a dar cuenta. Bueno, vamos a ver. Usted ha quedado grabada. ¿Listo? Bueno. Vamos con esta. Bueno, una niña de las que tenga la hoja ya. Espere, deje compartir un momentico. De pronto me... Yo quiero hacer ese punto. Ay, sí, usted lo quiere hacer porque Me eché 15 minutos y para ver que eso se puede hacer lo más de fácil. se hacía en 30 segundos. Y paso yo y miro, y no, pero estas niñas, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué no aplican criterios? Profe, es que todo el procedimiento
me pasé de la otra hoja, ¿lo puedo dejar ahí? Déjelo, tranquila, déjelo ahí, que eso no lo va a necesitar. Hijo de madre. Pues uno se ríe, ¿no? Todo eso a ustedes también les va a causar risa. Y se acuerda el maldito cuando nos colocó 1000 resistencias de 400 y nosotros haciendo el proceso y había que vivir. Profe, yo me demoré como 2 hojas cuando usted me dice segura que es así y después me acuerdo y lo hice como en 5 segundos, todo lo que me había demorado como media hora haciéndolo en 2 Sí, hojas. así le pasaba a mi tía con los niños que tenía. Ay, no, se pegaba unas demoradas a veces, pero era mi tía, ¿no? Bueno, espere, quiero preguntar de las que... Hanna, ¿usted me entregó hoja? O sea, la tengo yo. Giselle, ¿cuántas llevas? 14 de 17. Angie. Angie está en un centro comercial. Está comprando ropa. ¿Qué, Angie? ¿Cuántas llevas de las 17? Yo 11. Juliana, ¿cuántas llevas? Profe, yo creo que el 14. No escuché. Es que hay un man vendiendo limones y no alcanza a escucharla a usted, Juliana. Bueno, caso perdido. Dijo que ya cree que tiene 14. Ah, bueno, y escribo que 15. Ah, no, 15, vean. Sí, usted también escuchó mal, Dana, y por allá no están vendiendo limones. Bueno, entonces vámonos con la siguiente. Esa es la de... ¿quién fue la que dijo que lo quería hacer? Para sacarse el clavo. Acosta. Ay, Acosta. Ah, aquí le tengo un caso rarísimo. Ah, bueno, sigan. Bueno, responde. ¿Cómo dice la número 18? A ver. Dice, responda las preguntas 18 hasta la 20 de acuerdo a la siguiente información. Escoja la opción que crea conveniente justificando su elección a través del proceso matemático. La imagen muestra la conexión de lámparas iguales que se montan en paralelo a una línea de 100 voltios. Fluya resistencia interna de cada una de ellas es de 400 ohmios. 18. El valor de la resistencia equivalente del circuito es B, 80 ohmios. Si nos damos cuenta, este circuito está en paralelo y como en cada una de sus lámparas son de igual valor, entonces lo que se va a hacer es 400 dividido en 5 es igual a 80. Uy, sí, Pero eso te casi costó. Me pasó, casi me pegó un tiro, casi me pegó un tiro. La verdad, profesor, Sí, está todo yo con el valor. profesor y yo, Un poco profe, sobre mire, esa estoy vaina. haciendo eso bien. Y el profesor, ahí apliqué la lógica. Yo estaba que me metía así. Yo, profe, ¿lógica de dónde? A ver, dígame, ¿de dónde? No, la pero saca? ya, Que no no, rinda. sí, yo profesor puse sí lo había 80, yo puse explicado. 80, ya con el profesor dijo, metale No, lógica. yo y marqué yo, 80 ah, porque también sí le pregunto a Federico. sí, yo ¿Quién? fui a preguntarle y Federico era, ay, póngale lógica, no estudió. Y yo en serio estaba que me pegó. Yo No, quería botarme, profe, no. yo quería esa no botarme quiero la ventana. preguntarle. No, Profe, ¿se acuerda que para esa la fue que otra te se pasó habilito del para que puesto? te lances más fácil. ¿Cómo? Profe, ¿se acuerda que en esa fue que se pasó por mi puesto y estaba con la siguiente? O sea, se ve como mirando cómo la bala y yo dije, no, ya casi la embarré. Y se me dijo que no, que pensara y que me fijara. Eso estaba bien. Por eso, pero yo no sé por qué ustedes tienen los apuntes y uno dice cálculo de resistencia. Este man, ¿será que este man nos va a poner a hacer todo esto? Manda cáscara, no, a mí también me da pereza, igual que ustedes, se me olvidan las cosas, me da pereza, ¿no ve que es más rápido así? Bueno, pero la que sigue, bueno, y aquí que había que colocar, mire, aquí no había que colocar sino resistencia igual a 400 dividido entre 80, entre 5, perdón, y ya, eso era todo. Muy bien, pero esta que les voy a decir, ¿quién me responde la 19 entonces? 1,25 amperios. 1,25 amperios. ¿Cuál es la, Sí. pero qué operación hizo? Hallé El triángulo de intensidad. Ohm. Sí, siguiendo la Voltaje ley de sobre Ohm. Ya resistencia. teníamos la resistencia equivalente y el voltaje que era 100. Entonces, ¿cómo queda la operación? ¿Cómo queda? Intensidad. 120 dividido en 80, profe. Pero no Voltaje sobre 120. resistencia.
Son 100. 100, perdón, profe, 100 voltios sobre 80, que era la resistencia equivalente. Y da Y eso da 1,25 amperios. amperios. Pero una señorita, no la tengo aquí, no. Ella colocó, hizo el proceso, pero no eligió ninguna. ¿Qué significa? Para mí significa que ella no sabe si esos son amperios o son miliamperios, porque aquí yo le coloco la trampita, mire, la B y C. ¿Sí o no? Y entonces ella me va a decir, profe, pero hice el proceso. No, pero no me señalaste, o sea, no sabías. ¿Listo? Pregunta 20. ¿Quién la lee? Y me da la respuesta correcta una vez. Yo. El valor de la intensidad de corriente pasa por R1 con respecto a la que pasa por R5 es la D. El valor del mismo valor debido a que cada una es la quinta parte del nivel de tensión o voltaje. Ah, Dana, o sea que eso significa que aquí, si en R1 hay la quinta parte de 100. Sí. Ah, o sea que no. ¿Y en R2 hay la quinta parte de 100? Sí. ¿En voltaje? Es la C. ¿En voltaje, Dana? ¿Será que el voltaje era igual en No, toda la profe, rama? sería la intensidad, porque el voltaje es el mismo en cada rama. Ojo, Dana, el voltaje es Ah, el mismo, sí. o sea que la respuesta correcta, ¿cuál es? La C, ¿cierto? La respuesta correcta es C. Ay, venga, yo me corregí. No he mirado aquí ya con lo de Dana. Muy bien. Vámonos con el ejercicio, con el más deseado de todos, el ejercicio. ¿Sí lo están deseando o no? Bueno, hoy voy a tratar de enseñar algo que voy a poner, ay, chicas, no sé dónde está Sugar. Sugar se está perdiendo esta explicación. Y cuando le pregunten, entonces, vamos a tener problemas. Chicas, voy a parar un momentico aquí la grabación para montar es que no sé, es que lo tengo allí en el otro lado. Pausar grabación. Bueno, entonces, no voy a empezar todavía por la 21, pero vamos a hacer unos análisis. Creo que nos podemos hallar la 22, podemos hallar la I5 y la B3 y dejamos para la última la 21. ¿Listo? Porque pienso borrar. Entonces, antes de borrar, quiero hacer otras cosas. Muy bien. Estamos mirando y nos dice que aquí en este hay miliamperios, hay 31,6 miliamperios. ¿Listo? Bueno. Entonces, antes de empezar, analicemos. Entonces, empezamos de la fuente hacia la derecha o de la parte más alejada de la fuente a acercarnos hacia ella, ¿cierto? Muy bien, entonces, la más alejada, ¿quién es? ¿Quién es la más alejada, chicas? R3. R3, muy bien. Ah, vamos a aclarar. 30, en color azul, es los datos que nos muestran. Y en color rojo son datos que yo puedo ir colocando porque los calculé o los deduje. ¿Listo? Muy bien. Chicas, ¿es cierto decir que R3 está en paralelo con R6? O sea, que R6 solita, R3 está en paralelo con R6. R3 está en paralelo con R6. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí. Pues no lo puedo decir No. que sí, porque yo tengo que mirar quién está al lado de R3. Pero usted dijo que R3 solita con R6, entonces ahí sí.
Ay, de acuerdo al circuito, entonces. Uy, estas niñas son más. Ojalá yo quisiera ese nivel de precisión para otras cosas. Oiga, esta señora R3 con R6 no puedo decir que está en paralelo porque yo tengo que mirar R3 quién la acompaña antes de llegar a ¿qué? A R6. Entonces, si yo me voy de aquí para allá y no existiera R1, R2, R4 y R5, sí podría decir que R3 está en paralelo con R6. Pero resulta que de aquí para allá me encuentro a estos señores. Entonces, primero tengo que mirar estos otros señores cómo están con ella. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿quién está al lado de R3 por arriba? Por este lado, con la parte superior. R1 y R2. ¿Y cómo están R1 y R2? ¿Cómo están R1 y R2? Paralelo. Paralelo. Entonces, escribo por aquí. Estas son las anotaciones que yo hago. En rojo, R1 en paralelo con R2. Solo estoy analizando, no estoy haciendo operaciones. Muy bien, me vengo por abajo. ¿Cómo están R4 con R5? En paralelo. En paralelo. Entonces, R4 con R5 está en paralelo. ¿Cierto? Muy bien. Ahora sí, ¿cómo está R3 con el paralelo R12 y con el paralelo 45? ¿En serie? Está en serie, ¿cierto? Y todo este serie, yo ahorita regreso allá, y todo este serie 1, 2, 4, 5, 3, ¿cómo está con R6? Serie. Paralelo. En paralelo. Bueno, si no es serie, es paralelo. Menos mal que no tiene más opciones. Está en paralelo. Bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Listo? Dejémoslo hasta ahí un momentico. ¿Listo? Solo me interesa aquí y acá. Entonces, ahora sí, antes de responder la pregunta número 21, yo puedo responder otras preguntas. Ejemplo. ¿Cuál es el voltaje? Si está en paralelo, entonces ahora sí, ¿para qué mi análisis de paralelo? Porque entonces yo aplico concepto. Si R1 está en paralelo con R2, ¿cómo son los voltajes en cada una de las resistencias? Iguales. Iguales. Entonces, el voltaje que haya en R1 es el mismo voltaje que haya en R2. Muy bien. ¿Cómo están los voltajes entre R4 y R5? ¿Cómo son? Iguales. Iguales. Entonces, si son iguales, miren, en color rojo. Ah, no me lo dieron, pero yo lo puedo escribir, miren. ¿Cuántos voltios hay sobre R5? ¿Cuántos voltios hay sobre R5? 2,76. 2,76. ¿No es 1,76? Ah, ¿es 1? No sé. Ah, es 1, sí, gracias. Es 1. 1,76. Entonces, miro a ver. Tengo resistencia y tengo voltaje. Y me piden en la pregunta 23 cuánto es la corriente que pasa por ahí. ¿Lo puedo hallar? ¿Cierto que lo puedo hallar? Muy bien, ahora me voy para arriba. Me piden voltaje sobre la resistencia 1. ¿Sí lo ven acá? Pero la resistencia 1 no tiene más información. Pero la resistencia que está en paralelo con él sí tiene información. Mire, ¿qué tiene? Ohmios y miliamperios. Si yo tengo ohmios y amperios, ¿qué puedo hallar? ¿Qué puedo hallar? El voltaje. El voltaje. Entonces, si yo resuelvo el voltaje de la resistencia 2, ¿estaré resolviendo el voltaje de la resistencia 1? Sí. Sí.
Y entonces, eso es lo primero. Voy a resolver la pregunta 22. Entonces, 22 en rojo. 22 me dice que hace que el voltaje en la resistencia 1. Pero yo puedo decir que el voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 2 por estar conectados en paralelo. Entonces voy a hallar es el voltaje 2. El voltaje 2, ¿a qué es igual? A la intensidad que pasa por la resistencia 2, intensidad que pasa por la resistencia 2, multiplicado por la resistencia 2. Chicas, ¿cuál es la intensidad que pasa por la resistencia 2? 31, pues sí, 31,6 miliamperios. Pero la voy a multiplicar. 0,0316. Entonces ahí fue donde cayeron, porque mire, lo correcto es 0,316 amperios, perdón, es 31,6, ¿no? Entonces me vuelvo 3. Es 0,0316 amperios multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado Profe, podría bajar la cámara y ya no sé. por 30 ohmios. $0,0316 amperios por 30 ohmios. ¿Sabe qué hicieron las chicas? A ver, multiplicaron 31,6 por 30 y por eso les dio 1800 algo. Estoy viendo el de aquí. ¿Este de quién será? Veo uno de Dana. Le dio 1896. ¿Y realmente cuánto da? ¿Será que da 1896? ¿O da 1,86? ¿Cuánto les da? 1,86. 1,86. No, no da eso. Da 0,948. Da 0,948. O sea, puedo decir que si quiere puedo decir 0, ¿qué? Profe, ¿se acuerda que yo lo hice diferente? Sí. Entonces me da 0,950. O sea que ¿cuántos voltios hay acá arriba? Yo lo voy a marcar de una vez sobre la imagen. Mire. Allá arriba, aquí tengo voltios igual a 0,95, ¿cierto? ¿Y cuánto tengo aquí arriba? 0,95. ¿Listo? O sea que ya llegué el voltaje 1. ¿Por qué? Porque es igual al voltaje 2. O sea que voltaje 1 igual a 0,095 voltios. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Chicas, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ahora viene lo siguiente. Chicas, ¿cuántos voltios hay acá? Voy a poner lo que siempre ponemos aquí. ¿Cuántos voltios hay acá? De corazón a carita feliz. ¿Cuántos voltios hay? ¿Será este mismo punto? ¿Será este mismo punto? ¿Será este mismo punto? ¿Será este mismo punto?
¿Cuántos voltios hay? 6,98. 6,98. Ah, entonces ya sabemos que aquí hay 6,98, ¿cierto? Y nos están preguntando por el voltaje 3. O sea, ¿cuántos voltios hay aquí? Entonces, usted sabe que saliendo del corazón hasta llegar a la carita feliz hay 6,98. Que aquí, en todo este paradero hay 0,95. Que aquí no sé cuánto hay, pero aquí sé que hay 1,76. ¿Cómo hallo el voltaje 3? ¿Cómo lo hallo, chicas? Conozco cuánto es el total. Y tengo que sumar 3 bloques de voltaje. El voltaje B12, que hay 0,95. El voltaje B3, que no conozco, pero conozco el voltaje 45. ¿Cómo hallo el voltaje 3? Restando. ¿Y qué resto? Entonces, El total de del el voltaje. voltaje 3 es 6,98, ¿cierto? Menos 0,95 menos 1,76. Entonces, ¿cuánto hay en el voltaje 3? ¿Cuánto da eso? $6.95, $6.98. 6,98 menos 0,95 menos 1,76. 4,27, ¿cierto? 4,27 voltios. Ya solucionó entonces este ejercicio. Entonces, B1, ¿cuánto me dio? 0,95 voltios. B3 me dio 4,27. Bueno. ¿Entendido hasta ahí? ¿Me dice entender, chicas? Sí, chicas. Sí, Fede. Bueno, entonces ahora vamos con la pregunta 23. ¿Cuál es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 5? Ah, miren la resistencia 5. O sea, ¿cuál es la intensidad 5? I5. ¿Qué conozco de ese punto o en esa resistencia? ¿Qué conozco? El voltaje y la resistencia. El voltaje y la resistencia. Y aplica la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, pregunta número 20, ¿qué? 23. 23. Por eso, todo eso usted la hace en la hoja de proceso y después la lleva ya a la parte que se les pedía. Entonces, I5 es igual a ¿qué? Al voltaje que hay en 5 sobre la resistencia 5. ¿Cuál es el voltaje que hay en 5? Pues 1,76, ¿cierto? Sobre resistencia 5, que es de 40 ohmios. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir 176 dividido entre 40 que tenía y 2 ceros. ¿Cuánto nos dio? Usted hace su proceso matemático, como usted ya sabe dividir, ¿cierto? Pero aquí por cuestión del partido, recuerden que el partido es bien importante. Da 0,044.
Ah, sociedad. Pero me lo piden en miliamperios, ¿no? O sea, ¿cuántos miliamperios? 44 miliamperios. Muy bien. Y ahora queda para resolver los extremos, alfa y omega, el principio y el fin. R total, que es la 21, y R 25, que es voltaje final de la fuente. Muy bien. Como esto es una grabación y usted va a volverla a ver, yo voy a volver a mi situación original, chicas. Voy a borrar todo esto, los resultados, o sea, voy a borrar qué datos, todo lo que está en rojo en el gráfico. Voy a borrar todo lo que está en rojo en el gráfico para poder responder la pregunta 21 y a la misma vez 25. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Esto sí lo doy igual. Esto lo voy a borrar acá. Esto también lo voy a borrar. Esto también lo voy a borrar. Porque lo que me interesa es la resistencia. Muy bien. ¿Listo? Volví a mi situación original y solo tengo este R1 en paralelo con R2 y R4 en paralelo con R5. Si yo tengo que hacer eso, ¿qué me sale aquí? ¿Qué me resulta entre R2, entre R1 y R2? ¿Qué resistencia me resulta? ¿La R qué? Esa la llamaríamos la R12, ¿cierto? Muy bien. Si es R12, 60 y 30. ¿Alguna forma rápida de analizar? ¿No? Sí, profe. Que 60 y 30 en paralelo. ¿Hay una forma rápida de Pues es que como 60 es el doble de 30. Entonces, creo que, no me acuerdo. Ah, sí, se sacaba la resistencia 20. equivalente con la tercera parte de 60. La tercera parte de la mayor? Entonces, ¿aquí cuánto nos da? Pues aquí nos da 20. Por lo tanto, si nos dio 20 ohmios, yo elimino esto. Miren, lo voy a eliminar. Porque ya solo me ha quedado, ¿quién? Me ha quedado solo la resistencia 12. ¿Qué me dio? 20. Muy bien. Y aquí tengo una resistencia 4. Ay, se me olvidó colocar ese valor. ¿Cuánto es? 500. Vea, se nos había olvidado. ¿Cuánto nos da ese valor? De R4, R en paralelo con R5, R4 con R5. Entonces, hagámoslo. R45 es igual a ¿qué? A 500 por ¿cuánto? Por 40, dividido entre 500 más 40. Esto nos da que 5 por 4, 20. 1, 2, 3 ceros. 20.000 dividido entre 540. O lo que es lo mismo decir 2.000 dividido entre 54. Y da 37,03. Entonces, redondeemos. Esto nos da 37 ohmios. O sea que la resistencia entre estas dos, llamada R45, es de 37 ohmios. Por lo tanto, desaparece todo esto, ¿cierto? Tirín, 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 tirín.
¿Ahí cómo vamos? ¿Sí está acá entendido? Sí, Ahora, ¿cómo quedaron estas tres? ¿Qué se puso a hacer? ¿Cómo? en serie. Un circuito serie, entonces por ahí no tendré un marcador negro. Sí, como que tengo negro. En serie, ¿cierto? Entonces formo una sola y esa, ¿cómo se llamará esa resistencia? R1, perdón, no quiero. R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 7. 7 no. Si tengo estas tres. Ah, no, pensé que al final. Entonces estaba ahora sí, viendo la central. R1, 2, 3, 4, 5. O sea que ¿cuánto me dio? 20 más 90 más 37. ¿Cuánto dio eso? Eso es lo mismo, 110, 147, ¿cierto? Y entonces borro todo esto, porque ya he cumplido con esa misión. Muy bien. Pero aquí viene una curiosidad. Bueno. Resulta que este es el proceso para hallar la resistencia total, ¿cierto? Muy bien, pero me preguntan que cuál es el voltaje de la fuente. Me voy a adelantar. ¿Cuántos voltios hay en R1, 2, 3, 4, 5? ¿Cuántos voltios hay aquí? Asterisco y estrella. ¿Cuántos voltios hay? 6,98. 6,98. ¿Cuántos voltios hay sobre R6? 6,98 también. 6,98. ¿Cuántos voltios? ¿Cómo están? Esto es paralelo de la negra con el azul con la resistencia 7. ¿Cómo quedarían cuando la reduzcan? En serie. En serie. ¿Cuántos voltios hay aquí? 6,98. ¿Y cómo queda conectada con R10? Quedaría en serie, entonces eso se suma y da 10. Ah, entonces el voltaje de la fuente, ¿cuánto Digo, es? 9. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? 9. De 9 voltios. 2,02 más 6,98. O sea que el voltaje de la fuente es igual a ¿cuánto? 9 voltios. 9 voltios. Porque este voltaje, estos dos paralelos, tienen el mismo voltaje y están en serie con R7, que es de 2,02 en los voltios. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, terminemos con la pregunta 1. De 147, en paralelo con la resistencia R6 que tiene 45 ohmios. ¿Cuánto da ese paralelo? Entonces, la resistencia, vamos allá en la resistencia 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es igual a la resistencia 6, que es 45 ohmios por 147 ohmios, sobre la suma de las dos, ¿cierto? 45 más 147. Como se nos viene el partido, ¿cuánto da eso? 45 por 147. ¿6,615, chicas? A mí me dio 294. No. 40, no, la multiplicación, todavía no el resultado. 6,615. ¿Cuánto? 6,615. 6,615 sobre 92. Y ahora sí, ¿cuánto da este equivalente? 6,615 dividido entre 92. ¿72? 71,90. ¿Cuánto? 71,90.
71,90. 71,90 es ¿cuánto? 72. Por lo tanto, yo tengo aquí una resistencia de 72 ohmios. Por lo tanto, la resistencia total, ¿cuánto será? Ahora, ¿cuánto será? Es una pregunta, es que usted dividió 92 y 192. Profe, ¿Cómo? Donde Profe. dividió 6.615 no es 92, es sobre 192. Y daría 34,45. No entiendo. ¿Cómo es el error? En la resistencia equivalente es una bla, bla, bla y todo eso. Usted, ahí en la división, usted puso 92 y 192 y nos daría 72. Ah, 192. profe. Tiene usted toda la razón. Sí, Es y quedaría 192. 34,4. ¿Cuánto? 34,4. 34,4. Entonces hay que dejarla en 34. Ah, pues 34. ¿Cómo? Sí, 34,4. Y aquí entonces 34,4. Listo, gracias. Profe, Y acá entonces 34,4. profe, Dígame. que me tengo que retirar porque tengo una cita médica. Ay, lástima por usted que no me puede ver el partido. Bueno, chao. Chao, profe. Y entonces ahora sí, la resistencia total, ya como yo puedo borrar acá, ¿cierto? ¿Puedo borrar? Sí, puedo borrar. Como ustedes miran la grabación, entonces borro. Ahora sí, entonces, ¿cuánto tengo la resistencia equivalente a total? Pues es igual a esta que se llama la resistencia. Esta es la resistencia 1, perdón, habíamos puesto 6, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la resistencia equivalente es R6, 1, 2, 3, 4, 5 más R7. Dicho de otra manera, 34,4 ohmios más 10. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 44,4. Miren por aquí. ¿Entendido? ¿Me hice entender? Perdón. Sí, profe. ¿Dónde está el error de ustedes? Dos errores. Gracias. Ustedes no interiorizan qué significa estar en paralelo. Usted lo repite como una lorita. Ay, estar en paralelo es tener dos voltajes iguales. Tener voltajes iguales. Pero les pongo el ejercicio y entonces dicen, ay, ¿ahora qué hago? Pues tengo un paralelo, ya me... Y dos, yo siempre que vaya a calcular caídas de voltaje o resistencia, la intensidad la tengo que multiplicar expresada en forma de amperios, no de miliamperios. ¿Y para qué lo hago? Precisamente para que usted sea capaz de hacer la conversión. Entonces, casi que les voy a decir que siempre voy a colocar un dato expresado en miliamperios para que usted lo exprese en amperios y haga la multiplicación. ¿Listo? Eso era todo. ¿Fácil o difícil? Fácil. Bueno, de las que están acá, ¿quiénes obtuvieron la solución del ejercicio completo? De las que están acá y que tengan la hoja ya o que me hayan entregado la hoja. Yo le entregué, profe, y yo obtuve la solución del ejercicio completo. Listo. Sofi. Profe, a mí me falta una cosa. ¿Qué cosa? Hallar el voltaje total. Porque no me alcanza el tiempo, será solo sumar. Camila.
No, profe. Dana. A mí me faltaron los 3 últimos puntos. Melanie. Profe, yo lo resolví todo, pero me equivoqué en algunas partes. Listo. ¿Puedo quitar esto o dejar de grabar? Sí, Sí, profe. profe, deje grabar.